La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Lo hemos recibido. Todo lo que ha llegado a nuestras vidas, de su mano poderosa, de su misericordia, de su gracia, lo hemos recibido. Así que este tiempo es un tiempo para honrarle a Él, para exaltarle, para bendecirle. Y queremos, Señor, ser edificados con tu palabra. Edifícanos, enséñanos, instrúyenos por medio de ella. Háblanos conforme a tu propósito, Señor, que sea lo que tú quieres dar y lo que tú quieres hacer. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y nos ponemos en tus manos durante este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi esposa les envía saludos. Normalmente ella siempre me acompaña y también tratamos de traer a la pandilla, a los 4 herederos que tenemos. Pero hoy tenía que servir en la iglesia, entonces por eso no nos pudo acompañar, pero les envío un abrazo cordial. Quiero invitarle a que me acompañe a leer en la palabra de Dios el texto de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a leerles este pasaje que dice de esa manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Gloria a Dios. Las primicias son parte de esas promesas o propósitos financieros que Dios tiene con su pueblo. Dios estableció maneras de bendecirnos a nosotros en el área financiera. Pero no solamente, escúcheme bien, comprenden lo financiero, sino que abarcan la totalidad de la vida, porque usted y yo tenemos que ser primicias para Dios y Dios tiene que ser el primero en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, para entender la importancia de la fiesta de las primicias, que era un mandato dado al pueblo de Dios, hay que entender de dónde lo sacó Dios. Deuteronomio capítulo 8 es un texto que muestra un proceso, es un texto que muestra o refleja el proceso que Dios tuvo con Israel
de tal manera que los saca de Egipto, los lleva por el desierto, y en ese desierto ellos vivieron una cantidad de situaciones, pero el propósito de Dios no era dejarlos en el desierto, sino que el propósito de Dios era entregarles, ¿qué? La tierra prometida. Y como leímos en el texto, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios es que disfrutaran de la tierra prometida. La palabra nos describe una serie de características de esa tierra prometida que hablan de abundancia, que hablan de bienestar, que hablan de bendición. Pero entonces Dios quería, escúcheme bien, que antes de la bendición estuviera primeramente el amor hacia el Señor. El amor y el compromiso hacia el Señor. Ahora, hay que pensar en algo importante. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. ¿Ese era el propósito de Dios, que estuvieran 40? No. Estuvieron 40 años por decisión de ellos, por no creer, por dudar, por desconfiar y aún por menospreciar la bendición de Dios. Cuando fueron los espías a reconocer la tierra, llegaron con un informe negativo diciendo: nosotros somos como grillos delante de esos gigantes. No podremos tomar la tierra, devolvámonos a Egipto. Y entonces Dios decide que esa generación incrédula, que esa generación malvada, que ya había visto la mano de Dios proveyéndoles, bendiciéndoles, cuidándoles, resguardándoles, no iba a tomar la tierra, sino que serían sus hijos nacidos en el desierto los que tomarían la tierra, los que la tomarían en posesión. Y esa generación, toda esa generación, moriría en el desierto. Pero sus hijos que nacieron allí sí serían los que pasarían a tomar la tierra. Todo el libro de Deuteronomio es un discurso escrito por Moisés o narrado por Moisés, donde Moisés le habla al pueblo continuamente y le da una serie de instrucciones para asegurarse que tomen la tierra, para asegurarse que la posean, para asegurarse que esa generación de los hijos de aquellos rebeldes que nacieron en el desierto, los que nacieron en el desierto, pasaran el Jordán y pudieran tomar la tierra. Pero entonces Moisés, desde el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, comienza a darle una serie de instrucciones, de enseñanzas, de recomendaciones, de mandatos, a exhortarlos, porque sabe que no se trata solamente de la conquista, se trata también de poseer, se trata también de mantenerse en la tierra, y se trata de que siempre lo hagan ellos y sus generaciones de la mano de Dios. Amén. Ahora, Moisés exhorta al pueblo a recordar el proceso por el cual Dios los condujo en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Eso lo leímos en el capítulo 8 de este pasaje. El pasaje revela principios espirituales que preparan nuestro corazón para la abundancia y que evitan, o que Dios quería evitar, que el pueblo se olvidara de él cuando llegara a la prosperidad. Como decía el pastor ahora que nos estaba compartiendo, no se trata que el dinero, la abundancia lo cambió, sino que se trata que sacó algo que estaba ¿en dónde? En su corazón. Entonces ellos durante 40 años estuvieron en el desierto y durante la mayoría de ese tiempo comieron maná. ¿Usted le ha tocado comer los mismos alimentos durante un periodo de tiempo? ¿Sí? ¿Le ha tocado? Cierto que no es como muy inspirador, aunque uno da gracias a Dios, pero no es muy inspirador cuando tiene el mismo menú todos los días. Yo creo que ya les he contado, porque tuve una familiar que durante toda una semana me dio frijoles de almuerzo. Toda la semana frijoles. Y yo le reclamé y me dije: venga, pero ¿por qué frijoles? No, es que me van a dañar y yo no voy a dejar que se me pierdan los frijoles. Entonces ese domingo le dije: no me guarde comida que yo como en otra parte. Y aproveché a la hermana de la iglesia, que era la conserje, y le ayudé a asear la iglesia y a limpiar, a mover las bancas, con el propósito de que me diera el bocadito. Yo estaba ahí detrás del bocadito. Y ella me dijo: mi hermano Wilmer, gracias por ayudarme. ¿Quiere que le brinde un bocadito? Me dijo así. Y yo contento, pero cuando me senté a la mesa, frijoles. Otra vez. ¿Qué hice? Dar gracias a Dios y comerme los frijoles. Pero no fue nada agradable tener toda esa semana que comer frijoles. Y esa misma familiar, recuerdo que le estaba dañando el arroz. Entonces, ¿qué hizo? Sopa de arroz toda la semana. Y escúcheme bien, eso hace más de 20 años. Y yo todavía, cuando me sirven sopa de arroz, siento como la maluquerita, la molestia, porque durante toda una semana me dio sopa de arroz. Pues quiero decirles que el pueblo de Israel casi la mayoría del tiempo comió maná.
Y de sus cosechas, cuando pasaron a tomar la tierra prometida, la tomaron y la empezaron a cultivar, lo primero que ellos querían hacer de sus cosechas era ¿qué? Comérselas, esos manguitos, miren, un manguito de estos. Lo primero que ellos querían hacer no era ofrendárselo a Dios, lo primero que ellos querían hacer era darle muerte a esas frutas que tenían allí, porque durante todos esos 40 años habían estado en el desierto, su panorama había sido el desierto, lo que han visto sus ojos era el desierto, pero ahora Dios los había traído a una tierra de abundancia. Ahora, esto es clave para comprender el sentido profundo de las primicias, porque las primicias no se tratan de una práctica externa que hagamos una vez al año, sino que se tratan de una postura de nuestro corazón, de una intención de nuestro corazón. Las primicias no son un acto aislado, sino que son la respuesta espiritual correcta de un pueblo agradecido con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Y qué tenían ellos que agradecerle a Dios? Tenían que agradecerle que Dios había sido su proveedor durante el desierto. Tenían que agradecerle que Dios los había procesado para que no se quedaran allí en el desierto, no se quedaran como esclavos, sino que tomaran la bendición. Tenían que agradecerle la bendición que ya tenían en sus manos, las cosechas que ya estaban recibiendo, y tenían que agradecerle al Señor la razón por la cual los estaba bendiciendo. Usted y yo, escúcheme bien, somos iguales al pueblo de Israel. Hemos sido sacados de Egipto, hemos sido sacados de la esclavitud y Dios nos ha procesado. ¿Cuántos han sido procesados aquí? Pues quiero darte buenas noticias. Si has sido procesado, es porque Dios te quiere bendecir grandemente. Es porque Dios te quiere usar. Es porque Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Y en esta mañana quiero compartir 4 sentidos importantes que debemos colocarle a las primicias. Y que cuando nosotros le colocamos ese sentido a nuestra vida, a nuestro corazón, siempre vamos a vivir en modo primicias. Escúcheme bien, de forma significativa, de forma profética, en la iglesia se hace una fiesta de primicias donde los hermanos traen de la provisión, donde traen una ofrenda, ¿sí? De forma simbólica, pero todo el año nuestra mente, nuestro corazón debe estar en modo primicias. Amén. Darle lo mejor y lo primero ¿a quién? A Dios. Y ese es el primer sentido de las primicias. Las primicias tienen un sentido de prioridad. Diga conmigo prioridad. El verso 3 dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Esta palabra tiene que ver con prioridad, con darle el primer lugar a Dios. Le sirvió a Jesús cuando Satanás trató de tentarlo. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, dile a estos panes que se conviertan en ¿qué? A estas piedras que se conviertan en ¿qué? En panes. Y lo que estaba pasando allí era que Jesús tenía 40 días completos de ayuno. ¿Hay alguien aquí que haya hecho 40 días completos de ayuno? 39. Mire, lo máximo que he hecho de ayuno yo de días completos han sido 3 completos, de no comer nada esos 3 días. Y no es fácil. No es fácil porque la papita rellena lo llama uno de la vitrina y le hace así. Ven que aquí te estoy esperando. Llega uno a visitar a alguien y preciso ese día le ofrecen algo especial en la visita, o un amigo lo invita a comer algo y le dice, ve, tengo una platica, ¿querés que te gaste una hamburguesa triple carne? Y uno preciso está en esa época, en ese momento donde está decidiendo ayunar. Y yo ya el tercer día decía, Señor, que se pase rápido este día, porque no es sencillo. Jesús ayunó 40 días. 40. Y cuando Satanás le coloca esa tentación, lo que Satanás quiere es que Jesús coloque primero su necesidad antes que ¿qué? Que el honrar a quién, que el honrar a Dios. Ahora bien, Dios permitió la necesidad en el pueblo de Israel antes de la abundancia para enseñarle al pueblo prioridades. Antes de dar pan en abundancia, les enseñó dependencia. Amén. Las primicias, escúcheme bien, son una cuestión de prioridad. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, ¿qué? Tus frutos. Las primicias declaran que Dios es primero aun cuando ya hay
abundancia. Porque la abundancia, mire, no es lo mismo uno no tener cómo cubrir y pagar algo a cuando uno ya tiene el dinero allí. ¿Qué le ha pasado? ¿Le ha tocado contar monedas? A mi esposa, a mí nos tocó contar monedas y hemos tenido varios momentos donde nos ha tocado contar monedas. Pero uno la moneda de 100 llega y la aprovecha porque necesita completar para algo. Eso nos llegó a pasar. Y en un momento así uno está allí como dependiente, como mirando, pidiéndole a Dios, esperando, ¿sí? Hasta en las calles uno llega y patea las ramitas y los papelitos a ver si de pronto un billetico de 50 ahí está enredado. Y nada, le ha pasado, ¿no? ¿Cierto? Uno patea los papelitos a ver si de pronto hay un billetico de 50 o de 20 por allí. Y uno está como en esa situación, pero cuando uno está en abundancia, le piden algo y no, ¿qué hace? Hágalo, ¿cierto? Cómprelo, mire por ahí. O sea, se siente más que más sobrado. ¿Es así o no? Pero entonces Dios quería que el pueblo dependiera de Él siempre, que no dependieran de lo que tuvieran en sus manos, fuera poco, fuera mucho, sino que siempre la dependencia estuviera en Dios. Amén. Que usted en escasez o en abundancia honre a Dios de la mejor manera y de la mejor forma. Amén. Usted y yo estamos llamados a hacer primicias. Y de forma práctica, las primicias, escúchame bien, no es tanto un recurso que damos, sino una intención del corazón de darle a Dios el primer lugar. En segundo lugar, las primicias son un sentido espiritual de fe. Diga conmigo, fe. Mira lo que dice el verso 2. Leámoslo, verso 2. Dice la palabra allí en el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Cuántos años? En el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese proceso del desierto pretendía que Dios pudiera saber lo que había en el corazón de ellos. Si estaban dispuestos a guardar o no los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque obedecer en la necesidad y en la dependencia es muy sencillo. Pero obedecer cuando hay abundancia no es tan fácil. ¿Sabe por qué? Porque el corazón que le dice a uno, no necesitas de nadie, estás sobrado, estás bien, tenés abundancia. Y la naturaleza nuestra es muy engañosa. En el desierto Dios reveló el corazón del pueblo. La fe fue formada cuando no había evidencia visible de la provisión de Dios. Deuteronomio 26, versículos 1 y 2 dice, las primicias se entregarán al llegar a la tierra antes de disfrutar plenamente la cosecha. Como decía el pastor Jairo ahora, las primicias se daban antes de disfrutar las cosechas y era un acto de fe. Porque estaban honrando a Dios con algo que todavía ellos no se habían apoderado todavía de ello. ¿Me hago entender? La fe no se manifiesta después de recibir las cosas. La fe se manifiesta antes de recibirlas. Amén. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las primicias son un acto de fe madura. Confiar en Dios cuando la provisión apenas comienza. Gloria a Dios. ¿Saben? Usted y yo podemos hacer actos de fe. Recuerdo en una ocasión en la que estaba pasando por una gran dificultad. Estaba pasando por una gran prueba con mi familia. Apenas teníamos, creo que a la niña, Laura Sofía. Y recuerdo que comencé a hacer oración en las mañanas. 6 de la mañana, levantarme a orar, y creo que era antes, pero no me levantaba a orar en la casa, empecé a orar en el barrio. Estábamos allí frente a la cancha del Guabal en la carrera 42A, y recuerdo que comencé en las madrugadas a levantarme a orar y a recorrer el barrio, primero
a la manzana de la cancha, luego empecé a extender el territorio y luego comencé a orar hasta la 39, luego por la Paso Ancho con 39, subía hasta la 16 con 39, luego me iba por la 16 hasta la 44 y luego bajaba nuevamente hasta la Paso Ancho porque era el sector del Guabal el que yo estaba allí poseyendo en ese momento y comencé a orar y Dios comenzó a cambiar nuestras circunstancias. Dios comenzó a moverse a favor nuestro. Dios comenzó a hacer cosas buenas a favor nuestro. Recuerdo que una de las cosas que pasó es que nosotros estábamos a lo diagonal de la iglesia católica. Y algo que estaba ocurriendo en la iglesia es que la asistencia estaba muy baja. Y a veces pasaban las personas de la iglesia católica que iban o venían de misa y veían la asistencia tan baja en la iglesia y se paraban al frente de la iglesia a burlarse de nosotros y a decir, mire un poquito de gente, mire qué es eso, y se burlaban y nos decían cosas y obviamente eso afecta el ánimo y afecta el corazón. Pero recuerdo que no solamente pasó eso, sino que el sacerdote de la iglesia empezó a salir en procesiones que no eran fechas de hacer procesiones y se paraba en todo el frente allí del local a veces a decir cosas o a hacer cosas y nos dimos cuenta que estaba haciendo comentarios sobre la congregación. Entonces yo recuerdo que aún incluso con hermanas salimos a dar vueltas alrededor y a orar, a hacer un acto de fe creyendo que Dios iba a mover a favor nuestro. ¿Y saben qué ocurrió? Que al sacerdote lo grabaron metiendo mujeres tarde de la noche, en la madrugada, a la casa cural. No era para un discipulado, obviamente. Y debido a esto, lo tuvieron que trasladar del lugar. Él nos estaba haciendo la guerra, pero nosotros no tuvimos que hacer nada para defendernos. Dios nos defendió. Pero ¿sabes dónde comenzó todo? En un acto de fe. Porque creímos que Dios podía cambiar nuestras circunstancias y comenzamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayudara, que se moviera a favor nuestro y Dios lo hizo. Israel a través de las primicias establecía un acto de fe diciendo, Señor, estos frutos, estos primeros frutos, estos buenos frutos representan toda la bendición, toda la provisión que tú me vas a dar y representan muchas cosechas más que no solamente voy a tener yo, sino mis hijos y mis generaciones. Amén. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, cuando nosotros tenemos fe, hay bendición sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Pero también, mis hermanos y hermanas que me escuchan, las primicias representan un principio de gratitud. El versículo 7 de Deuteronomio 8, miren lo que dice, versículo 7 de Deuteronomio 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Verso 8, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Quién está hablando aquí? ¿De quién es este discurso? De Moisés. ¿Dónde están? En el desierto. Todo lo que se menciona ahí no lo estaban viendo. Él le está diciendo lo que van a recibir. Él le está diciendo lo que les va a pasar. Ustedes van a salir de este desierto candente, de este desierto arenoso lleno de escorpiones y serpientes y van a ir a una buena tierra. Ustedes van a ir a una buena tierra, no se van a quedar aquí. Y mire que comienza describiéndole la tierra, diciéndole esta tierra es tierra de arroyos y de aguas. ¿Qué es lo que hay menos en el desierto? Agua. Entonces le está diciendo, mire, van a haber arroyos y aguas, van a haber fuentes y manantiales. Hay una maravillosa abundancia descrita allí por Dios de lo que va a hacer con ellos. Muchas veces tú y yo nos hemos quejado, nos hemos adolorido, nos hemos resentido o nos hemos desanimado con la escasez, con los tratos, con el desierto. Pero miren, si vemos aquí esta palabra, nos damos cuenta que el desierto era solamente un tiempo pasajero, pero a donde Dios los quería llevar era un tiempo de abundancia
abundancia incomparable para sus vidas. Por eso dice tierra de arroyos y de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan ¿en dónde? En vegas y montes. O sea, donde quiera que ellos miraran, habían fuentes de aguas. Dios nos quiere bendecir en todo aspecto de nuestra vida, mi hermano, mi hermana que me escuchas. Y ellos no tenían frutos, pero les menciona una serie de frutos: trigo, cebada, vides, higueras, granados, olivos y miel. 7 cosas que representan una abundancia sobrenatural de parte de Dios. Y le dice, allí en esa tierra tú no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que agradecer a Dios, porque Dios nos ha bendecido. Amén. Y es posible que alguien esté pasando por un desierto, como lo dije al comienzo, pero vuelvo a decirte lo siguiente: Dios tiene para ti abundancia. Dios tiene para ti abundancia. Yo lo creo. El año pasado, mi esposa y yo tuvimos un cambio en nuestra vida. Cuando nació nuestra bebé Alaya es la cuarta. Tengo 4 hijos, 3 mujeres y un niño. Laura cumple 18 este miércoles. Juan Felipe tiene 14 años, en septiembre los cumplió. Emily tiene 8, los cumplió en diciembre. Y Alaya cumplió 3. Cuando nos dijeron, o cuando mi esposa me dio la noticia de Alaya, me dijo, amor, tengo un retraso. Ya teníamos 3. Habíamos planeado quedarnos con solo 3. ¿Cuántos son padres aquí? Ustedes saben lo que significa tener hijos, ¿cierto que sí? Yo no tengo que ampliar la idea porque usted sabe todo lo que representa. Por lo menos esta época escolar. ¿Cómo es la época escolar cuando uno tiene hijos? Ah, sí, es cierto, usted se identifica conmigo. Entonces ella me da la noticia y yo de una pienso. Y digo, Señor, ojalá no van a ser mellizos porque yo quería 5. Señor, esa petición que te dije que quería 5, la cancelo en el nombre de Jesús. No me vaya a dar 5, Señor. Si mi esposa está en embarazo, bienvenida sea, gloria a Dios. Así que yo esperé y dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Hágase los exámenes de rigor. Se hizo los exámenes de rigor. Y sí, positivo, embarazo. Positivo el civil, ¿no? Como dice. Y claro, cuando los 3 anteriores, que eran los que habíamos planeado en el Facebook, les contamos la buena noticia: vamos a ser padres por primera vez, por segunda vez, y la gente nos felicitaba y a la familia, vean, vamos a ser papás otra vez y ta. Pero con Alaya no sucedió igual. Con Alaya calladitos, como que, y sí, el examen es como confirmado el examen, sí señor. Claro, y uno se imaginaba el más otro. Mi esposa le contó a unas primas y les mostró el resultado. Y la prima vio la prueba y dijo, ¿qué es esto? Y ella le mostró, pues mire, sí, es una cara así, que ella incluso colocó el video, lo grabó y lo colocó en redes sociales y tiene un poco de reproducciones porque la prima se aterró. El caso fue que nosotros estuvimos en modo crisis, pensando, porque era un cuarto bebé, una cuarta responsabilidad, un cuarto hijo. Y recuerdo que estábamos aquí en el mes de septiembre. Vinieron los pastores de la misión y el pastor Omar habló precisamente de herencia de Jehová son los hijos. Me acuerdo bien de esa palabra. Y mi esposa y yo nos tomamos de la mano y dijimos, gloria a Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Vamos a recibir a nuestra hija con gratitud. Pero escúchame bien, ella llega y de inmediato nuestras finanzas decaen. Severamente, decayeron de una manera severa. Fue uno de los procesos más fuertes que hayamos vivido. Rastros de esos procesos todavía lo estamos viviendo el año pasado. Pues bien, mis hermanos, el año pasado Dios nos habló y Dios nos dijo que las cosas iban a cambiar. Y yo estaba diciéndole a Dios, Señor, abre una puerta, porque hasta ese momento, hasta abril del año pasado, nuestras finanzas nos permitían cubrir ciertas cosas, pero habían otras cosas como que quedábamos mirando, esperando a ver cómo poder resolver. Y recuerdo que yo en 2024 había enviado una solicitud al SENA para
que me contrataran como instructor del SENA y ni me respondieron, no me dijeron absolutamente nada. Yo quedé medio ofendido porque siempre había querido estar en el SENA y pasé la solicitud, tenía el perfil, pero no me llamaron. Pero el año pasado, 2025, después de que le oro al Señor y le pido, Señor, abre la puerta, abre una puerta, me llega un correo donde me están diciendo, señor Wilmer Murillo, lo invitamos a formar parte del proyecto tal en el SENA y si quiere, conteste, envíe tal información. Yo ya tenía la hoja de vida lista y la mandé y preciso, el proyecto se acomodó de tal manera, sin contarle muchos detalles, se acomodó de tal manera que aunque yo estaba trabajando en las mañanas en el colegio y aunque estábamos pastoreando en Florida, viajando a Florida, la ciudad de Florida, a pastorear allá, las horas que tenía en las tardes se prestaron para que pudiera desarrollar el proyecto. Pero miren lo que pasó. En el mes de julio le digo al coordinador del proyecto, le digo, ¿no necesitan más ingenieros? Y él me dice, sí, hay un ingeniero que renunció, ¿tenés a alguien que me recomiendes? Y claro, mi esposa es ingeniera también de sistemas, así que yo le pasé la hoja de vida a él, le envié la hoja de vida y la contrataron en el mes que salíamos a vacaciones. La contrataron en julio, escúcheme bien, y precisamente el día que ella firmó contrato, ese día salíamos a vacaciones. Y yo le dije, amor, ¿cómo es posible que te hayan contratado en vacaciones? Los colegios salían en vacaciones en julio, 3 semanas, ¿se acuerdan? Y preciso en esa semana la contratan a ella y firma el contrato cuando los colegios salen a vacaciones. O sea que estuvo 3 semanas sin tener que trabajar. Y yo le digo, ¿a quién lo contratan para que trabaje en vacaciones? Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y mis hermanos, mi esposa tenía 15 años sin ejercer su carrera. 15 años. Ella había estado dedicada al hogar, al ministerio, pero siempre con el anhelo de ejercer su carrera y ya habían pasado los años, ya había cumplido los 40 y le daba pasar hoja de vida porque por la edad no la fueron a contratar, pero la contrataron para un buen proyecto y estuvo desde julio trabajando y Dios derramó bendición a través de esto. La palabra dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Dios te da una buena tierra. Dios quiere introducirte en una buena tierra. Este texto describe la abundancia con detalle. Mire, con detalle es descrita. ¿Para qué? Para que en la memoria tengamos gratitud, para que en nuestro corazón tengamos gratitud, para que en nuestra conciencia siempre recordemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Amén. Todo lo que tenemos proviene de Él. Cuando el israelita traía sus primicias, las traía al altar y se las ofrecía al sacerdote y le decía así, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Él trabajaba la tierra, la sembraba, la cultivaba, pero entendía que el fruto se lo había dado ¿quién? Dios. Y de una manera verbal confesaba su proceso. Mi antepasado fue un arameo que estuvo en Egipto, que fue esclavizado y allí Dios lo multiplicó y los egipcios le hicieron gran maldad, pero Dios lo rescató y lo sacó. Y él describe en Deuteronomio 26 ese proceso confesando de forma verbal que Dios lo ha bendecido y con gratitud diciéndole a Dios, Señor, aquí está lo primero y lo mejor. Amén. Y para finalizar, mis hermanos, las primicias también tienen un sentido de consagración. En primer lugar, tienen un sentido de prioridad. ¿En primer lugar qué? Prioridad. En segundo lugar, fe. Se está dando creyendo que Dios va a bendecir todo su año. Amén. En tercer lugar, gratitud. Ya hay una ofrenda, ya hay algo que está en sus manos con lo que usted puede honrar a Dios. Pero en cuarto lugar, un sentido de consagración. Diga conmigo consagración. ¿Y qué es consagrar? Consagrar es apartar. Consagrar es apartar. El verso 10 dice, y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Usted y yo debemos vivir en modo consagración. Amén. Bendiciendo a Dios todo el tiempo. Amén. Bendiciendo a Dios todo el tiempo. La bendición, escúcheme bien, no se completa al recibir.
La bendición se completa al responder. Cuando usted recibe abundancia y esa abundancia produce adoración en su corazón y honra en su corazón a Dios, allí la bendición está completa. Amén. Honre a Dios siempre. Romanos 11:16 dice que si las primicias son santas, también lo es que la masa. Lo primero que se entrega a Dios consagra todos los demás. Las primicias declaran que toda la cosecha pertenece a Dios. No solamente una parte, sino todo lo que llega a nuestras manos. Si usted, mi hermano, mi hermana, ya trajo sus primicias, que Dios le bendiga. Si no las ha traído, pídele a Dios esa semilla para traer sus primicias. Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera abundancia sin memoria. Escúcheme bien esto porque es muy importante. Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera abundancia sin memoria. Por eso el pasaje comienza diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando comas y te sacies. El mayor peligro, escúcheme bien, no es la escasez. El mayor peligro para los hijos de Dios no es la escasez. ¿Sabe cuál es el mayor peligro para los hijos de Dios? La abundancia sin memoria. Tener abundancia y no reconocer que todo proviene de Dios. Las primicias actúan como un recordatorio intencional de que de Él vienen todas las cosas. Amén. Así que usted y yo debemos mirar en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Y cuál ha sido la respuesta de nuestro corazón a lo que Dios ha hecho? Usted puede decir en esta mañana, Dios es primero en mi vida. Contéstelo usted allí, usted mismo. Usted puede decir, confío en Dios antes de ver las cosas. Confío en Dios antes de ver. Confío en que el resultado del examen será bueno a mi favor antes de que me entreguen el examen, el diagnóstico. Confío en Dios de que ese negocio va a bendecirse, va a ser próspero cuando apenas estoy abriendo la puerta del negocio por primera vez. Confío en Dios. Estoy confiando en Dios antes de ver las cosas. Estoy reconociendo de dónde viene lo que tengo. Estoy santificando lo que tengo. Las primicias no son una ley fría, son una práctica espiritual que protege el corazón en tiempos de abundancia. Quiero que usted se pregunte en esta hora lo siguiente. ¿Cuántos han pasado por desierto en sus vidas? Yo creo que todos. Estoy seguro que todos hemos pasado por un desierto de una u otra manera. Quiero que se pregunte, ¿qué me enseñó Dios en mi desierto? Que no debo olvidar cuando esté en abundancia. Yo creo que tú vas a estar en abundancia. Yo creo que Dios tiene abundancia para ti. Pero ¿qué te enseñó Dios en el desierto? Que no debes olvidar cuando venga la abundancia. Segunda pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en mis decisiones financieras actuales? ¿Qué lugar le estás dando a Dios en tus decisiones financieras? ¿Decides por tu cuenta? O como Proverbios 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Tenlo en cuenta en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tercera pregunta, ¿doy a Dios desde la gratitud o doy a Dios desde la costumbre? Cuando das a Dios, ¿desde dónde da tu corazón? ¿Desde la gratitud de que has recibido de su mano? ¿O desde la costumbre de que es que toca darlo? ¿O llegó el momento de las ofrendas y me da vergüenza que no me vean colocar? ¿Cuál es tu corazón a la hora de dar para la obra de Dios? Y mi última pregunta en esta hora, ¿mis recursos están consagrados o solamente están administrados? Son dos cosas diferentes. Consagrar y administrar son dos cosas diferentes. Porque alguien puede estar administrando sus recursos sin necesariamente tenerlos consagrados a Dios. Tú y yo estamos llamados a consagrar nuestros recursos. Amén. Por eso la palabra de Dios te dice en esta hora, acuérdate de Jehová tu Dios. Lea conmigo el verso 18 de Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados
mediante juramento. El problema no es la riqueza ni el dinero, es el amor al dinero desviado del corazón de Dios. Dios quiere bendecir a sus hijos con abundancia. Amén. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Termino con esto. El año pasado, un pastor nos desafió algo y a mí me llamó la atención ese desafío. El pastor nos preguntaba si en la iglesia podían haber multimillonarios. Y todo el mundo quedó en silencio. Y él preguntó, ¿cuántos multimillonarios hay aquí en este lugar? Y todo el mundo cayó, porque en términos reales, financieros, de tener una cuenta de muchos ceros, de muchas cifras, no lo había en la iglesia. Pero él contó su testimonio y contó de que en la iglesia donde él pastoreaba, era todero, él hacía de todo, barría, predicaba, la alabanza, prácticamente hacía todas las funciones en la iglesia. Pero que Dios comenzó a desafiarlo. Y uno de los desafíos grandes que hizo Dios fue comenzar a renovar su manera de pensar en cuanto a las finanzas. Porque él tenía pensamientos, ideas que tenían más que ver con la escasez que con la abundancia. Así que Dios comenzó a desafiarlo y él comenzó a dejarse desafiar y a tratar por Dios, se dejó procesar por Dios. Y Dios comenzó a bendecir su ministerio, comenzó a multiplicar su ministerio y comenzó a traer personas que tenían muchos recursos, pero también comenzó a bendecir en gran manera a los que ya estaban en la iglesia con recursos abundantes. ¿Sabes? Yo creo que la obra de Dios necesita obreros. La palabra de Dios dice que oremos para que Dios envíe ¿qué? Obreros a la mies. Y en cuanto a los recursos, ¿sabe qué dice el Señor? El Señor dice que no tengamos temor porque Él es el dueño del oro y de la plata. Eso está en el libro de Ageo, que Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo creo firmemente, mis hermanos, que Dios nos quiere bendecir con abundancia. Amén. No tengamos temor a la abundancia, pero sí rindamos nuestro corazón a Dios para que cuando llegue esa abundancia estemos ¿qué? Sometidos y consagrados a Él. ¿Qué tal si usted allí donde está? Cierra sus ojos por un momento. ¿Qué tal si allí donde está le da gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? Esta mañana llegando aquí entendía y le hablaba a personas que han pasado por desiertos. Tal vez en este momento hayan personas pasando por desiertos. Pero Dios te dice que no tengas temor, ni duda, ni desconfianza, porque Él está contigo, Él es tu proveedor, Él es tu ayudador, Él es el que te guarda. Así como guardó a Israel en el desierto y lo procesó, así te ha procesado a ti, pero con el propósito de bendecirte, con el propósito de levantarte a ti y a tu casa y a los tuyos. Él es un Dios de abundancia, Él es un Dios de propósitos, Él es un Dios de maravillas. Dios quiere que en tu corazón Él tenga el primer lugar. Y si tú no le has dado el primer lugar, ese es un momento donde tú le puedes decir, Señor, yo quiero darte el primer lugar. Yo quiero darte la prioridad en mi vida. Yo quiero que tú seas prioridad en mis asuntos, en mi mente, en mis decisiones. Dile allá al Señor, Señor, yo quiero darte la prioridad en mi vida. Quiero que tú seas el primero. Yo quiero darte lo mejor, Señor. No me quiero conformar. No me quiero conformar, Señor. Porque sé que tú tienes más para mí. Porque sé que tú puedes hacer más conmigo. Porque sé que tú me estás levantando. Aunque he vivido momentos difíciles, adversos, tú siempre has estado conmigo y me has sostenido. Hoy dejo fuera todo temor. Hoy echo fuera toda duda.
y me apropio de la fe. Aunque no vea, creo en lo que harás. Aunque no vea, confío en lo que traerás a mi vida. Aunque no vea, Señor, te alabo por lo que ya me has dado. Y sé que viene más, que vienen mayores y mejores cosas para mi llamado, para mi ministerio, para mi familia, para mi iglesia, para mis hijos. Vienen mayores y mejores cosas. Lo digo con fe en esta hora. Lo digo con fe en esta hora. Señor, mi corazón se llena de gratitud. No solamente por lo que ya has hecho, sino por lo que vas a hacer. Por lo que vas a hacer. Gracias, Jesús. Y en esta hora también, Señor, quiero consagrarme a ti. Levanta tus manos allí en donde estás. Y si puedes ponerte en pie, ponte en pie un momento, por favor. Y con tus manos levantadas, dile un momento al Señor allí en donde estás. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.